que son virus nuevos y pues cómo virus nuevos pueden llegar a convertirse en pandemias. Vamos a ver, entonces. Ajá, perfecto. Ok, tenemos aproximadamente el conocimiento de que existen aproximadamente 1.400 patógenos humanos. Dentro de estos 1.400 patógenos humanos, que obviamente están en crecimiento, porque vean los años acá abajo, donde se hicieron estas publicaciones, ¿verdad? 2005 y 2007. De estos 1.400 patógenos humanos aproximadamente, más o menos el 60% de estos son de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen de su reservorio animal, circulan en animales y pasan a humanos. Ahorita les explico más o menos cómo es cómo es que esto sucede. Y de estos 60% zoonóticos, aproximadamente el 75% son virus ARN. Y esto es importante y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el por qué los virus ARN son de la mayor cantidad de virus o de patógenos que pueden cruzar la barrera de especie y llegar a humanos. A la izquierda tenemos este diagrama bastante bonito, que también es un poquito viejito ya, en donde se ven de abajo para arriba los diferentes estadios en donde un virus puede emerger y localizarse en diferentes partes en la cadena de transmisión. Abajo tenemos en diferentes colores diferentes patógenos que se sabe que son zoonóticos, como por ejemplo rabia, ébola, dengue en Asia y VIH o el virus de la inmunodeficiencia de simio. Entonces vemos que tenemos unas flechitas para arriba que nos indican hasta dónde han podido llegar estos virus en los diferentes estadios de transmisión. Por ejemplo, rabia, se sabe que es un agente que circula en una gran cantidad de animales silvestres. Y solo llega del estadio 1, que es circulación de animales, al estadio 2, que es infección primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se da una infección de animal a animal, ¿no? El estadio 3 es ya un brote limitado. Entonces ya vemos que ébola, por ejemplo, que en el 2014 hubo un brote de ébola, en donde se pasó de su reservorio animal, en este caso, como lo vemos ahí, son los murciélagos, pasó a monos del viejo mundo, y de ahí pudo cruzar la barrera de especie a humanos. Eso lo vamos a explicar un poquito más en detalle en otras diapositivas. Y luego hay patógenos que logran llegar hasta el estadio 5, que es el estadio donde no queremos que lleguen, que es que hay transmisión humano a humano y hay solo transmisión entre humanos. Entonces, eso es lo que pueden llegar a ser, esos son los diferentes estadios de cómo los virus pueden pasar a nosotros. Ahora, los virus más importantes de las últimas décadas se conoce y ya se sabe que han tenido, se ha confirmado que tienen origen zoonótico. Entonces, estos son solo unos ejemplos pequeños en donde vemos que hay reservorios o orígenes vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, acá a la izquierda tenemos el SARS, en donde vemos que hay diferentes especies animales. Eso lo vamos a explicar un poquito más en otras diapositivas. Tenemos, por ejemplo, la influenza, la gripe porcina, también, que eso lo vamos a explicar un poquito más en otras diapositivas. Tenemos ébola, MERS, que son camélidos, y Zika chikungunya, que son virus transmitidos por artrópodos, en donde vemos que su reservorio, por decirlo así, son los mosquitos. Entonces vemos que hay una gran gama de orígenes zoonóticos de estos virus. A la derecha tenemos el SARS-CoV-2, en donde a principio de la pandemia se hablaba de murciélago, pero de un reservorio de un hospedero intermediario. Este hospedero intermediario se decía que podía ser el pangolín porque se encontraron unas secuencias muy similares a SARS-CoV-2 en el pangolín, pero al final resulta que parece que no es así, pero vemos que hay otros hospederos intermediarios de muy diversos, como por ejemplo en carnívora o ceratiodáctila, que pueden y que muy probablemente son los hospederos intermediarios del SARS-CoV-2, y de ahí llegó a humano y llegó al estadio 5 ahora, que pues sabemos que causó esta pandemia tan increíblemente complicada que estamos todavía, ¿no? Entonces, como les decía, la emergencia de los virus es
es multifactorial y es muy compleja. Y tenemos que verla desde un punto de vista un poco, alejarnos un poco y ver de diferentes carreras o de diferentes factores o diferentes lugares para ver cómo es que esta emergencia ocurre. Este también es una revisión bastante viejita del 2000, o sea, esto no es nada nuevo, pero sigue siendo vigente porque tenemos esta tríada de la enfermedad en donde vemos que el ambiente, el humano, animal, y yo le pondría, ya sea englobando todo el patógeno o ahí en el centro, que son las diferentes características que tienen que darse para que haya una emergencia de patógeno. Entonces, ejemplos de patógenos los vamos a ver ahorita, pero un ejemplo, por ejemplo de humano es cómo nosotros viajamos. Ahorita estamos acá y en 12 horas estamos allá en Europa, por ejemplo. Tecnología, industria, como la ganadería intensiva, que se mezclan entre estas dos partes, entre estos dos factores, animal y humano, por ejemplo. La deforestación es otro enorme. Entonces, pues sí, hay que verlo desde una manera muy global. Y se ha tratado de englobar en una sola palabra que se llama One Health, una salud. Bueno, en una sola oración que se llama One Health. Entonces, vamos a ver características en el centro del patógeno. No me voy a meter mucho en esto porque no me interesa que sea una charla muy técnica, pero sí es importante saber que los patógenos tienen ciertas características esenciales que los hace, como les decía, que hace que los virus ARN sean los patógenos emergentes por excelencia. Acá vemos en el gráfico la tasa de mutación. Entre más arriba, la tasa de mutación va a ser más alta. Y acá vemos en el eje X qué tan grande es el genoma. Si vemos acá, tenemos un ejemplo de ébola, pero ébola es solo uno de la cantidad de virus, de los cientos de virus que existen, que sabemos que pueden emerger. Pero entonces vemos que estos virus tienen una tasa de mutación que es varios órdenes de magnitud mucho más alta que el de mamíferos, por ejemplo, como tenemos aquí el ratoncito. Y eso facilita muchísimo la adaptación a nuevos hospederos. ¿Por qué? Porque un virus no lo vamos a poder ver como solo un material genético, sino que lo vamos a ver como una nube de posibilidades de material genético. Y dentro de esta nube de posibilidades de material genético va a haber alguno que sea más eficiente en poder entrar a una célula, por ejemplo, de un hospedero nuevo. Y eso es lo que se favorece y entonces los virus están, por así decirlo, están como testeando dónde pueden irse en los diferentes hospederos y es una manera de seguir de evolución, ¿no? Otra de las características, además, esta característica de la alta tasa de mutación hace que los virus puedan cambiar radicalmente sus genomas por diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos es la recombinación. Este es un ejemplo clásico en donde tenemos aquí diferentes precursores del virus de inmunodeficiencia del simio, que circulaba, los virus de inmunodeficiencia del simio circulan en un montón de diferentes especies de simios en el viejo mundo. Entonces, precursores de estos virus tenían diferentes características para evadir la respuesta inmune. Uno de estos es los antagonistas de tethering. Tethering es esta moleculita que está acá, esta es la membrana de la célula. Entonces, donde el virus salía de la célula para ir a infectar otra nueva célula, la tetherina lo agarraba y lo volvía a meter dentro de la célula para ser degradado, por ejemplo, en el linfoma, ¿no? Algunos de estos virus, como ven acá, desarrollaron este antagonista de tetherina, otros no. Y a pesar de esto, una vez que alguno de estos virus llegó a la población humana, hemos visto que algunos tienen este antagonista y otros no.
la mayoría lo tienen y entonces quiere decir que es una selección positiva, o sea que este virus cambió y eso fue la población que se seleccionó. Entonces, ahí es un ejemplo clásico de cómo este cambio radical puede hacer que este virus pueda buscar otro nuevo hospedero, ¿no? Desde una manera molecular. Otro ejemplo es el reassortment que hacen los virus de influenza. Entonces, un virus de influenza es un virus que si lo vemos aquí a la derecha, tiene 8 diferentes segmentitos de su material genético. Esos segmentitos pueden cambiar entre diferentes virus, como lo vemos acá abajo. Entonces, un influenza diferente de otro puede infectar una misma célula, 2 diferentes influencias, y entonces el material genético se mezcla y salen una gran cantidad de virus diferentes que se llaman resortantes. Esto hace que influenza sea uno de los virus o de los patógenos más importantes hasta la fecha y de uno de los que puede surgir una nueva epidemia. Y eso lo vemos en este otro gráfico de acá, en donde todas las lapiditas representan las diferentes pandemias o epidemias grandes que tenemos en la humanidad que hemos podido, que tenemos en la historia, ¿no? Desde la Spanish Flu, la gripe española de 1918. Entonces ahí, si ven acá abajo donde está el cuadrito rojo, vemos que una gran cantidad, si no la mayoría de todos, son este virus influenza. Y es debido a esto, porque la influenza puede cambiar de una manera muy rápida todo su material genético y el sistema inmune no puede contra esto, ¿no? Le tiene que volver a hacer una respuesta que algunas veces, dependiendo del resortante, puede ser mucho más rápida, porque ya tienen inmunidad previa, pero puede que no. Entonces, estas son características del virus. Ahora vamos a ver un poco características del hospedero. Entonces, una de los puntos cruciales de la investigación que yo estoy haciendo y de la investigación ahorita para virus emergentes es dónde se puede encontrar y dónde buscamos un reservorio de estas enfermedades emergentes, de esta novedosa aquella que no conocemos del todo o aquellas que sabemos que ya han surgido, pero que todavía no se tiene muy claro dónde está el reservorio. Y este es un árbol filogenético de todo mamalia, o sea, de todo el orden mamalia. Entonces, si vemos acá en el rojo, está acá en la flechita roja, está el ser humano, junto con una enorme cantidad de todos los otros rojos que son los rodentia, o sea, los roedores. Entonces vemos que hay una diversidad increíble de posibles reservorios. Otro, el verde son los quiróptera, o sea, los murciélagos, que también es una diversidad increíble de diferentes especies que pueden albergar diferentes virus, ¿no? Entonces, como vemos, ya podemos tener una idea de tal vez dónde empezar a buscar, ¿no? Tal vez sea importante, entonces empezar a buscar en los roedores y en los murciélagos. Pero entonces, tratemos de disectar esto. ¿Qué es lo más importante y cuál es un reservorio relevante y por qué? Entonces, yo los he dividido en tres diferentes factores. Esto es nada más como para razonar un poco y ver dónde podemos encontrar un reservorio importante en esta gran diversidad de mamíferos. Entonces, tenemos 3 puntos que vamos a discutir un poquito, donde es proximidad, entonces cercanía al ser humano, por ejemplo, los animales domésticos, evolución, que es un tipo de cercanía, pero cercanía filogenética, y tenemos ecología. Entonces vamos a tratar de disectar un poquito esto para ver por qué es importante, ¿no? Entonces, un ejemplo de proximidad al ser humano es hepatitis C, que causa brotes mundialmente y no solo desde, por ejemplo, cerdos, sino desde también animales silvestres. Contaminación de aguas, etcétera, etcétera, pero vemos que todo está ligado, como les había dicho. Entonces, la proximidad, animales domésticos que están cercanos a nosotros, pueden transmitir estas enfermedades zoonóticas
y crear brotes o inclusive epidemias. Ejemplo evolutivo, creo que ya lo hablamos un poquito hace un par de diapositivas, VIH. Entonces, la proximidad filogenética de los primates del viejo mundo a nosotros hizo que fuera tal vez un poquito más simple para el virus, el ancestro del VIH en humanos, hacer el cambio de especie y lograr establecerse en la población humana, ¿no? Entonces, este árbol de filogenia que está acá, lo que nos dice es que eh, entre más cercano esté una especie hospedera o una especie reservorio a nosotros, es mucho más alta la probabilidad de que podamos ser infectados, ¿no? Y eso también depende mucho del patógeno. Y por último, ecología, ¿no? Entonces, tenemos animales reservorios o hospederos que tienen una ecología muy interesante, en donde tienen, por ejemplo, una gran cantidad de crías que no tienen inmunidad para los diferentes patógenos, están cercanos a nosotros, por ejemplo, los ratones, y pues tienen una ecología que ya conocemos que hacen que estén cercanos a nosotros y tienen un comportamiento invasivo que hace que nosotros estemos expuestos o nosotros tenemos el comportamiento invasivo y también vamos hacia ellos, ¿no? Esto se ve en roedores, pero también, por ejemplo, en murciélagos, ¿no? Entonces, los murciélagos se sabe que viven en colonias enormes en donde pues hay una gran cantidad de especies que conviven en una sola cueva y esas poblaciones tan densas son, por decirlo así, un buen lugar para que los patógenos puedan recombinar, puedan hacer todo lo que ellos saben hacer. Y si tenemos contacto con ellos o si somos invasivos hacia ellos, entonces obviamente vamos a estar en contacto con estos patógenos. Y como les decía, en la nubecita, alguno de ellos puede pues pasar hacia la población humana. Obviamente, ahora se habla mucho de murciélagos por el origen de SARS-CoV-2, del COVID-19. Este artículo pre-COVID analizaba cuántos patógenos se encontraban en los diferentes órdenes de mamíferos y analizaba cuántos virus zoonóticos versus cuánta riqueza de especies habían, ¿no? Entonces ellos decían que obviamente hay a mayor cantidad de especies, había una mayor cantidad de virus. Y esto parece que es así, ¿no? Otros artículos han confirmado esto, haciendo estadística y viendo que sí está correlacionado la cantidad de especies de virus versus las especies de hospedero. Entonces, pues, obviamente hay especies que no van tanto con el trend, pero se ve que entre más especies vamos a tener mayor cantidad de hospederos que pueden albergar una mayor cantidad de diferentes virus, ¿no? Y esto lo hemos estado viendo desde hace años, ¿no? Entonces, pues en el grupo de trabajo en el que estoy, se ha hecho un énfasis bastante grande en murciélagos y se ha visto que muchos de los que se creían que eran patógenos solamente humanos, en realidad no es así. En realidad vienen desde orígenes zoonóticos. Un ejemplo acá interesante es el virus de las paperas, que es un paramyxovirus que pues ya por dicha no afecta tanto, igual sigue circulando, pero eh, si ven pues este árbol de filogenia, todo lo rojo que ven ahí son coronavirus de murciélagos, perdón, eh, rubulavirus de murciélagos, disculpen. Entonces vemos que esta diversidad de virus de murciélagos está englobando los virus humanos y que muy probablemente el origen evolutivo de paperas sea en algún reservorio de murciélago. Hace muchísimo tiempo
y pues todavía no conocemos per se el murciélago o sí, exactamente el virus ancestral, porque eso sí es bastante complicado, pero vemos que esta diversidad sí está englobada, que los virus de humanos están englobados por una gran diversidad de virus de murciélagos. Entonces nos dan indicios de que esto sí fue así, ¿no? Y este es solo un ejemplo de muchísimos en donde estamos viendo detecciones de virus. Hace 15 años vemos que se descubren una gran cantidad de virus y lo difícil ahí es saber cuál verdaderamente de todos esos virus que se descubren, cuál puede ser una pandemia, cuál puede ser una epidemia, ¿no? Entonces necesitamos eh, hacer un análisis de riesgo que no es tan fácil, por todo lo que les decía de qué tan complejo es la transmisión de enfermedades o el surgimiento de enfermedades. Uno de estas maneras de estudiar y ver si hay riesgo de que estos patógenos puedan cruzar la barrera de especie es conocer y hacer epidemiología en el reservorio. Entonces necesitamos conocer qué sucede en el reservorio animal, qué sucede en los murciélagos, por ejemplo, cuando se infectan por coronavirus, por ejemplo. Este es un artículo que se publicó en el 2011 por el grupo en el que trabajo. Entonces se hizo un seguimiento de coronavirus en el tiempo. Cómo los murciélagos son protegidos en Europa, no se puede ni siquiera tocar, entonces se hizo solo seguimiento en heces. Entonces hubo una persona que fue todos los inviernos, veranos, etcétera, a meterse todos los días a un ático a recoger las caquitas de estos murciélagos. Pero de esto salió un muy buen artículo en donde se ve las diferencias en el tiempo de circulación de estos virus. Y se ve que una vez que los murciélagos tienen crías, entonces aumenta considerablemente la cantidad de virus que está circulando en esta población. Ven acá, y estos son 3 años de meterse en el ático. Y tienen este comportamiento, ¿no? Entonces ya sabemos, ya tenemos una idea más o menos cómo es la circulación de patógenos en el reservorio y tal vez podemos tener menos contacto con ellos en el momento en que ellos pues tienen esta gran cantidad de virus y están exportando esta gran cantidad de virus. Entonces es un ejemplo. El segundo ejemplo es hacerlo experimentalmente, en un modelo un poco artificial, pero esto nos ayuda a ver cómo es la transmisión en intrahospedero y cómo existen cambios que se pueden generar dentro de esta subpoblación. Este es un artículo que salió en el 2021 con SARS-CoV-2. Entonces, estaban detectando esta mutación de 614G, que es la que tenía la variante alfa, perdón, que se veía que había un aumento de transmisibilidad y eso se vio también en ferrets, no recuerdo cómo se dice en español, me disculpan. Bueno, es un animalito que se parece mucho al minca, ¿no? Entonces se vio que eso también aumentaba la transmisibilidad. Entonces se ve que parece que también en ciertos hospederos el SARS-CoV-2 funciona muy parecido a en humano. Entonces es otra manera de estudiar si existe riesgo en la población humana. Y ahora me voy a tener un poquito más en lo que ha sido nuestro tema por los últimos 2 años. Entonces voy a hablar un poquito de el origen de SARS-CoV-2. Eso ha sido un tema bastante debatido y creo que en las redes sociales también ha sido bastante complicado porque hay mucha información al respecto y también información que no es tan buena, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver algunos puntos importantes. Esto empezó casi que desde que comenzó la pandemia de SARS-CoV-2, porque
ciertos investigadores estaban tratando de, o buscaron ver si el SARS-CoV-2 tenía un origen en el laboratorio, si no tenía un origen no natural. Y lo trataban de explicar por diferentes técnicas de biología molecular, en donde se adicionaba, por ejemplo, un sitio de corte de furina, que es un pedacito muy importante del genoma de SARS-CoV-2, que supuestamente no lo tenían otros coronavirus. El sitio de corte de furina es importante para la entrada del SARS-CoV-2 a la célula y hace que sea muy fácilmente, mucho más transmisible y que entre a la célula mucho más fácilmente. Entonces, ese era uno de los puntos que algunos investigadores decían, ajá, no tiene origen natural. Pero viendo otros coronavirus de murciélagos, se observa que algunos de ellos probablemente no cercanos al SARS-CoV-2, sino de otros coronavirus, por ejemplo, del coronavirus tipo MERS acá, o de cercanos a otros coronavirus que circulan en seres humanos como el OC43 acá, tienen el sitio de corte de furina. Entonces no es algo exclusivo que nunca ha aparecido en la naturaleza. Y de hecho, nosotros nos acaban de aceptar un artículo en donde nosotros intentamos ver cuáles mecanismos puede utilizar un coronavirus de murciélago para adquirir el sitio de corte de furina. Uno de los coronavirus que encontramos en murciélagos de Europa necesita solamente un nucleótido de cambio en este sitio para adquirir un sitio de corte de furina. Entonces vemos que solo un nucleótido puede ser la diferencia entre tener sitio de corte de furina o no tenerlo. Entonces nuestra hipótesis es que los sitios de corte de furina van y vienen, así como se ha visto que sucede con influenza. Con influenza cuando se vuelve high pathogenic, altamente patogénica o low pathogenic. Eso lo hace influenza pues siempre. ¿Y por qué un coronavirus no puede hacerlo? Y más si solo necesita un nucleótido para poder adquirir esto, ¿no? Y poder entonces entrar y ser más transmisible en la población humana. Otro de las puntos que se dice que por qué el SARS-CoV-2 no tenía un origen natural era porque en el Instituto de Virología de Wuhan hacían experimentos en donde le daban, se llaman gain of function experiments, en donde le agregan o pasan muchas veces un coronavirus en una célula o le agregan alguito para ver si puede infectar mejor una célula o no. Lo que pasa es que, pues, aunque se hagan este tipo de experimentos, SARS-CoV-2 no tiene una mejor respuesta para el interferón que SARS-CoV-1, que emergió en el 2003. Entonces, obviamente, si se van a hacer estos experimentos de gain of function, pues la idea es que el interferón, pues de alguna manera pueda, que el SARS-CoV-2 pueda nadar y irse, ¿cómo lo explico así? Como simplemente pueda evadir el sistema inmune, perdón. Pero se ve que no es así. Entonces, pues, esos son varios factores que dicen que gain of function no es un factor, no puede ser un factor importante para la hipótesis de que el SARS-CoV-2 viene del laboratorio, ¿no? Ahora, otro de los factores era que no se conoce el ancestro directo del SARS-CoV-2, pero así como les enseñé el árbol filogenético de paperas,
para el rubella virus, les enseño este acá de coronavirus de murciélagos, cercanos al SARS-CoV-2. Y como ven, todos estos moraditos son coronavirus de murciélagos. Entonces, hay una enorme diversidad de coronavirus en murciélagos que se sabe que están asociados a, eh, los coronavirus están asociados a estos murciélagos. Entonces, esto nos dice que muy probablemente el ancestro de SARS-CoV-2 se encuentra en algunos de los murciélagos. Y de hecho, para darles un ejemplo, en el SARS-CoV-1 se hipotetizó desde el 2003 que era un murciélago y creo que fueron 10 años después que ya se encontró el ancestro directo que podía, del SARS-CoV-1, que podía crecer inclusive en células humanas. Entonces, se requiere de mucho esfuerzo de muestreo y mucho tiempo para encontrar ese virus específico, ¿no? También sabemos que hay otros coronavirus que circulan en la población humana. Y estos coronavirus ya se ha hipotetizado y se cree, y el consenso es que estos coronavirus también vienen de murciélagos. Hacer la salvedad acá que aunque encontremos coronavirus en murciélagos, en todas las especies de murciélagos de todo el mundo, los murciélagos tienen son muy importantes para el ecosistema, los necesitamos para que se coman los insectos, para que polinicen plantas, son súper importantes, por lo que tenemos que conservarlos. Entonces, la idea de encontrar coronavirus en murciélagos no quiere decir que los murciélagos sean malos o que tengamos que exterminarlos. Más bien, tenemos que aprender de ellos y, como les decía, las técnicas para saber qué hacer con los coronavirus emergentes es conocer es tener información de su hospedero, ¿no? Entonces, por ahí, para hacer la salvedad. Otro de los factores que se decía, porque era que no había murciélagos donde surgió el coronavirus, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 ambos surgieron en los mercados wet markets, les dicen, porque tenían ahí tienen pescado, son como un mercado donde se consigue todo, y que no había murciélagos, pero había una gran cantidad de animales, de 38 especies, 47.381 individuos de diferentes especies. Entonces, vemos que estamos juntando una gran cantidad de especies que pueden ser susceptibles a SARS-CoV-2. Y eso es importante. Estos son artículos que salieron, pues, modelando qué especies podrían ser susceptibles al SARS-CoV-2 como especie intermediaria entre murciélago y humano. Se hablaba de macacos, de hámster, del mink, y ya sabemos que todas esas especies se pueden infectar y que son susceptibles, y algunas de ellas inclusive pueden transmitir el virus y pueden hacer que el virus mute y cambia en su población. Por ejemplo, en el mink hay mutaciones que son asociadas al mink solamente. El gato también se enferma, el perro, pero algunas especies está debatido si pueden transmitirlo a humanos, como por ejemplo el perro, ¿no? Esto es lo que les hablaba, de que una vez que el virus se está adaptando al mink, obviamente va a bajar la neutralización, o sea, cómo el virus puede entrar a la célula, porque va a ser un nuevo virus, no lo vamos a conocer, nuestro sistema inmune no lo va a conocer, ¿no? Entonces, estas mutaciones pueden inclusive entrar de vuelta a la población humana y no vamos a tener inmunidad hacia ellas, ¿no? Otro de los hospederos, de los cuales ha habido mucho de qué hablar en los últimos meses, es el venado cola blanca, que también lo encontramos acá. En Estados Unidos se ha encontrado una gran cantidad, una seroprevalencia altísima, como del 50%, y una gran cantidad de animales que han sido infectados. Se ha encontrado SARS-CoV-2 en estos venados, lo cual
es sumamente interesante. Les voy a dejar ahí la incógnita de cómo podemos los seres humanos transmitirlo a estos cérvidos. Mi teoría es que estos cérvidos están siendo alimentados por comida de caza o alguna situación similar en donde hay contacto. Pero esto tiene que ser algo muy puntual de Estados Unidos o por lo menos del venado cola blanca, porque nosotros no hemos encontrado evidencia serológica o molecular de venados infectados en Europa. Entonces vemos ahí de una vez es otro ejemplo de qué tan complejo es esta transmisión de enfermedades entre animales y humanos, ¿no? O tal vez puede ser que SARS no necesita ningún hospedero intermediario, solo porque tenemos una enorme diversidad de coronavirus en murciélagos y alguno de ellos muy probablemente tiene el sitio de corte de furina, nada más que no lo hemos encontrado. Pero esto todavía no puedo darles nada confirmatorio al respecto. Entonces, volvemos a cómo saber que un virus pueda emerger o no de su hospedero o de su reservorio animal. Esto es una iniciativa bastante interesante en donde podemos leer un poquito de cuáles son los virus que muy probablemente puedan emerger en algún momento. Y se puede encontrar en internet, es una página libre. Y aquí tenemos como un risk score, perdón. Entonces, ¿qué tan riesgoso puede ser que un virus emerja? Acá tenemos obviamente el SARS-CoV-2, pero también tenemos un montón de otros virus, la mayoría, que muy probablemente puedan emerger en algún momento y causar epidemias. Si esto, lo único que quería decirles con esto es que en realidad es demasiado complejo el modelaje y la ciencia para tratar de entender de dónde van a emerger estos virus y cómo van a emerger. Pero muy importante, de dónde, muy probablemente sea, como les estaba hablando, de donde hay una gran diversidad de especies. Entre más rojo, más cantidad de especies vertebradas, ¿no? Entonces, muy probablemente en los trópicos sigan emergiendo virus nuevos que puedan llegar a la población humana. Y más si tenemos este contacto tan enorme que estamos teniendo con las diferentes especies por destrucción del hábitat, porque somos muchos, porque estamos muy globalizados. Y eso es lo importante de iniciativa como la que tenemos con la Universidad de Costa Rica y con otras universidades estatales de Costa Rica, en donde estamos tratando de formar una red para prevención de pandemias o para buscar virus novedosos. En donde este es un proyecto en el que estamos trabajando ya con el Instituto de Investigación del CIET, donde vamos a tratar de buscar nuevos virus. Como les digo, es muy difícil, pero algunos por lo menos ya sabemos que son muy probables de emerger. Otros no tanto, pero si tenemos información de que ellos existen, podemos, por ejemplo, podemos tener un poquito de head start, podemos tener un poquito de tiempo más antes de que este virus emerja. Entonces, estas iniciativas son sumamente cruciales en donde tiene que haber vigilancia y búsqueda de virus novedosos en zonas tropicales, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de, no los voy a abrir con esto ya son mis últimas diapositivas, pero es importante que tengamos una conectividad entre toda Latinoamérica, como es un sitio caliente en donde pueden emerger todas estas virosis. Y esto lo vamos a trabajar de manera conjunta con, por ejemplo, el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Y nada más me queda agradecerles por el espacio y cualquier consulta estoy a la orden y muchísimas gracias a todos los fundadores de todos estos proyectos. Somos un grupo bastante grande, o sea, esto no es solo mío, sino que es de un montón de personas que trabajamos y que hemos trabajado día y noche durante la pandemia para tratar de encontrar información relevante para salud pública. Y esta es la idea, poder dar y poder ayudar
o poder expandirnos y buscar estos virus novedosos con gente tan buena como lo son los investigadores del Instituto del CIET. Muchas gracias. Vamos, Andrés. Muchísimas gracias por esta tan interesante charla. Tenemos suficiente tiempo como para unas 5 preguntas orales que puedan hacer algunos miembros que estén aquí presentes. Y si no desean hacer uso del micrófono, también lo pueden poner por el chat, perdón, y yo voy a hacer lectura de la pregunta que ustedes tengan para Andrés. Quien desee hablar puede entonces levantar la mano y le doy la palabra. Mientras se decide o alguien de participar, Andrés, te quería preguntar un par de cosas. Muchos de los descubrimientos que reportas acá se basan en información genómica, ¿verdad? Y te quería preguntar, ¿cuál es el criterio para definir que una secuencia es una nueva especie en el tema de los virus? ¿Verdad? ¿Cuántos nucleótidos? Si depende del grupo viral en el que se está trabajando. O sea, ¿cómo calibrar para decir tantas diferencias corresponde a una nueva especie o sigue siendo un linaje o una variante de una especie ya conocida? Gracias, César. Sí, eso depende mucho de cada especie viral, porque los virus son muy diversos y mutan muchísimo. Entonces, un ejemplo clásico que yo siempre doy en las clases es hepatitis C. Los hepatitis C de humanos difieren los diferentes subtipos en un 70% son de diferencia de nucleótidos. O sea, es enorme. O sea, son cosas que ni siquiera en la taxonomía de mamíferos se podría llamar como la misma especie. Y también por lo que les decía la tasa de mutación. Entonces hay un organismo internacional que se llama ICTV, que es la Organización Internacional de la Taxonomía Viral, que definen las diferentes especies por las características de la similitud de los nucleótidos, hospederos, o sea, si se encuentran diferentes hospederos o no, y cuántos otros virus están en la familia para ver cuál es la diferencia entre estos virus, como para hacer una media, por ejemplo. Es muy complejo la taxonomía viral y lo que decías de que mucho está basado en molecular es porque aislar virus en el laboratorio es súper difícil y pues hay virus que en realidad no se han podido aislar en el laboratorio por más que se quiera. Entonces, pues es complicado. Pero sí, existe un organismo internacional para la taxonomía de virus, para También me saber llamó la cuáles son atención, bienvenidos o Andrés, no. cuando hablaste que entre más hospederos cercanos filogenéticamente al humano y más individuos de esos hospederos potenciales existan, más alta es la probabilidad de que haya un salto de especie hacia el humano. En el mapa que mostraste al final, salías Suramérica y Mesoamérica como un sitio con mucho calor ahí, muy rojo. No obstante, muchas de las virosis o de los spillovers que hemos visto han ocurrido en el sudeste asiático y no en América. ¿Cuál es la razón para que eso sea así? Excelente pregunta y montemos un proyecto, por favor, para poder entender esto. Porque sí, pues no tengo la respuesta, la verdad, de por qué ha surgido y como la respuesta definitiva no la tengo. Pero sí te puedo decir que tiene que ver con toda eh, el, el, el grafiquito que te mostraba de los diferentes circulitos, el humano, el ambiente y el virus. Porque, pues, por ejemplo, pues las diferencias culturales y las diferencias geopolíticas, sociales, tienen muchísimo que ver en la emergencia de patógenos. Un ejemplo clásico es el virus de Nipah. Es un paramyxovirus que emergió en el 2002, más o menos. Un ejemplo clásico porque emergió en África debido a que las personas en ese lugar geográfico, no recuerdo bien cuál era,
tomaban la savia de una palmera. Entonces, la savia de la palmera la recolectaban como en unos contenedores y lo dejaban en la noche, y los murciélagos llegaban y se tomaban la savia desde estos contenedores, y luego los humanos lo tomaban. Entonces, la emergencia de patógenos es muy complejo, pero al final lo único que se requiere es que haya contacto entre el hospedero o reservorio y el ser humano por suficiente tiempo para que el patógeno pueda utilizar sus mecanismos evolutivos para cambiar lo suficiente y poder testear si puede pasar la barrera de especie. Esto es algo que ya se ha visto, por ejemplo, para SARS-CoV-1, que no solo ha ocurrido una vez. SARS-CoV-1 emergió en el 2003 y hizo la pandemia, una pandemia que en ese momento considerábamos enorme porque eran como 5 o 6 países, eran 800 muertes y eran 3,000 casos. O sea, ahora lo vemos y es otra cosa, ¿no? Pero para el SARS-CoV-1, luego se empezaron a rechequear dónde fue que emergió este lugar y se empezó a detectar anticuerpos en personas que habían sido seronegativas en el 2003 y en estos lugares donde están los murciélagos y donde está la gente y todo, empezaron a seropositivizar para SARS-CoV-1. Lo único que nos dice es que esta búsqueda del patógeno de entrar nuevamente a la población humana nada más ocurre demasiadas veces, pero solo tiene que ocurrir una vez de manera exitosa para que el virus pueda causar lo que causó SARS-CoV-2. Me queda muy claro, muchas gracias por la respuesta. Rocío Serrano nos escribe acá por el chat, te felicita por la charla y pregunta, ¿qué tan probable es la construcción de un virus patógeno como el ébola, por ejemplo, si se sabe la genética del mismo? ¿Perdón? O sea, que si conoces la secuencia de un virus, ¿qué tan fácil es hacerlo en el laboratorio? Como por ejemplo ébola, que si hay reglamentación o regulación para este tipo de actividad de laboratorio. Gracias, Rocío. Excelente pregunta. Y sí, o sea, existe una regulación muy fuerte en cuanto a lo que es la construcción de patógenos en el laboratorio. Y de hecho es sumamente ilegal y castigada por ley. Si vas a hacer hacer este gain of function experiments, o sea, construirle cositas al virus, tiene que ser verdaderamente fundamentado y tiene que ser en un laboratorio de seguridad nivel 3 mínimo, que es un laboratorio en donde nada sale. Tú entras como con traje de astronauta y no puede salir absolutamente nada de ese laboratorio. Obviamente tendría que ser como un psicópata o algo así por el estilo, pero obviamente a uno le hacen, por ejemplo, pruebas psicológicas antes de entrar al laboratorio de bioseguridad nivel 3 para saber si uno está verdaderamente apto para poder trabajar en algo así. Y los patógenos obviamente se manejan con un principio que se llama de 4 ojos mínimo. Entonces son por lo menos 2 personas las que saben y las que están trabajando con un patógeno dentro del laboratorio de seguridad nivel 3. Y esas 2 personas se lo dicen a su supervisor y su supervisor se lo dice al ministerio y el ministerio lo tiene ahí en sus hojas. O sea, hay mucho control para esto y yo siempre les digo a las personas que me preguntan esto de qué tan probable es que SARS-CoV-2 surgiera en el laboratorio, yo les digo, no necesitamos trabajar nosotros para algo que la naturaleza ha estado haciendo millones de años. Entonces, y ya traté de mostrárselos con esa cantidad de esa diversidad de coronavirus de murciélagos que tenemos en la naturaleza. O sea, es una cantidad impresionante de probabilidades de que hayan patógenos que puedan cruzar la barrera de especie. Y no sabemos cuáles. Así como es difícil saber cuáles, no podemos decir los científicos también este es el que va a surgir. Es muy, muy complicado. Gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar algo? Sí, ¿puede hacerle una consultita? Adelante. No levanté la mano. Adelante, doña Delia. Muchas gracias. Sí, muy interesante
la charla y de verdad que gracias por presentárnosla en un nivel que podamos entender, ¿verdad? Ahora, cuando usted hablaba de este caso en África, ¿verdad? Que se recogía ¿cómo se llama? El líquido de la planta y La savia, sí. exacto, y que el animal muchas veces posiblemente estuvo ese contacto. En términos generales, es muy improbable que con la primera vez que está el contacto hospedero, virus, ya se logre ingresar, ¿verdad? Pero sí me imagino que hay como un tiempo, o no tal vez un tiempo, sino como una cantidad de interacciones, una cantidad de veces determinada en que, por ejemplo, un humano se toma ese líquido hasta que finalmente el virus lo logra. Más o menos en términos generales está establecido cuánto podría ser ese contacto mínimo, ese espacio de tiempo mínimo, ¿verdad? Entendiendo que si, pues, no es lo mismo si me tomo ese líquido de la planta solo una vez por semana que si lo hago todos los días, por ejemplo, ¿verdad? No sé si hay más o menos una idea al respecto. Correcto, correcto. Gracias por la pregunta y Oh, por las muchas gracias. palabras. Un tiempo determinado no existe, pero obviamente entre más contacto haya, mayor va a ser la probabilidad de que alguno de estos virus vaya a poder para cruzar la barrera de especie, porque vamos a tener contacto con un montón de otros virus diferentes muchas veces. Entonces, puede ser que sea solo una vez y que en esa vez estaba el virus indicado que tenía las herramientas necesarias para poder entrar a la población humana. Como puede ser que ocurrió varias veces que uno de estos virus nada más causaron una infección aislada y se extinguieron, que eso pasa muchísimo, más de lo que nosotros creemos, y que alguna de estas logró cruzar la barrera de especie, alguno de todos. Pero obviamente entre más contacto hay, mayor es la probabilidad Claro, de que haya este paso de especie. claro. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Carlos Chacón. Andrés, muchas gracias por la excelente charla. Yo tenía una consultita. ¿Qué se sabe de coinfecciones y sinergias para llegar al producto final, verdad? Porque a veces, ¿verdad? Uno lo quiere simplificar las cosas, o obviamente está el hospedero y usted habló del todo el triángulo ese que tiene que existir y cómo el impacto del ambiente. Pero siempre está la posibilidad de que este tipo de, ¿verdad? De situaciones terminen siendo sinergias que uno tal vez falta un actor que está un poco más escondidito o algo, y es lo que al final termina haciendo ese spillover. ¿Qué se sabe de eso? Gracias por la pregunta, doctor. Buenísima. Obviamente, el ejemplo clásico que les di y que traté de ejemplificar un poco es el influenza, ¿no? Obviamente, coinfecciones o helper viruses, por ejemplo, en hepatitis, pues es sumamente importante. Mi grupo de trabajo acaba de sacar un artículo en donde vemos coinfección en un mamífero mexicano de hepatitis, con virus similar a hepatitis B y hepatitis C. Entonces, coinfecciones van a ocurrir en una probabilidad muy alta. Ahora, lo importante aquí es ver si los virus tienen estas capacidades de hacer resortment, si tienen capacidades de hacer, eh, de, poder modificar suficientemente o de poder cambiar su material genético, que no todos los virus lo tienen, pero los coronavirus sí lo tienen, por ejemplo. Sí se sabe que sí hay intercambio. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con esto porque obviamente puede haber mucha contaminación, por ejemplo, en Next Generation Sequencing, y probar coinfección es sumamente complicado también porque por el tiempo exacto en donde toma la muestra. Porque puede ser por ejemplo, una superinfección bacteriana que se da luego de la infección viral. Eso es un ejemplo. Entonces, coinfección per se, demostrar que dos virus o que dos agentes están infectando a una célula a la vez es
bastante complejo. Pero no sé si respondí tu pregunta o si tal vez puedes aclararme un poquito más. Ah, perfecto, pura vida, Andrés. Muchas gracias y felicidades. Y eso es un gran trabajo que hay detrás de todo lo que usted presentó. Felicidades. Pura vida, doctor Chacón. Gusto de verlo. Muy bien, nos acercamos ya entonces a las 4 de la tarde y me parece que no hay más preguntas. No queda más que entonces darle las gracias a todos los que nos honraron con su presencia y en particular al doctor Moreira por su gentileza de dictar esta charla tan interesante. Fue grabada y la vamos entonces a subir a la página del CIET. Allí encontrarán a partir del lunes un link a un canal de YouTube. También los puse acá en el chat para que si tienen personas que querían venir a la charla pero no pudieron por cualquier motivo, la puedan entonces visitar en algún otro momento. Muchas gracias, Andrés, por visitarnos en Costa Rica, por venir al CIET y tenernos presentes y muchos éxitos con todas sus investigaciones. A todos muy buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.